11 años de corrupción institucionalizada en el PSOE destapados por la UCO, la Guardia Civil en España. Pero esto es algo que es un plan. Aquí hay un plan. El gobierno está inundado por casos de corrupción, pero vamos a explicar qué es lo que está haciendo el presidente Sánchez y cómo está copiando lo que hace el Grupo de Puebla con Venezuela, Cuba, Nicaragua, también, por supuesto, con México, y lo intenta hacer con Chile y con Colombia para perpetuar en el poder a gobiernos corruptos cuyo objetivo es desmantelar las instituciones desde dentro. Vamos a hablar de todo ello, el plan que tiene Sánchez para perpetuarse en el poder. Esto viene del Grupo de Puebla. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial. Mi nuevo libro se llama El nuevo orden económico mundial y en él explico qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, China, qué es lo que ocurre con la Unión Europea, qué es lo que ocurre en cuanto al avance del Estado depredador que es tan importante para lo que está ocurriendo en España, en México y en tantos otros países, y cómo defenderte. El nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición. No te lo pierdas. Mucho cuidado. 11 años de corrupción institucionalizada en el PSOE destapados por la UCO, la Guardia Civil. De nuevo, se demuestra que la desinformación y los bulos no venían de la prensa independiente, sino del gobierno y sus partidos y sus medios de comunicación más cercanos. De nuevo, se demuestra que los ultras están en el gobierno, no en X. De nuevo, se demuestra que el riesgo de desinformación y encubrimiento es del 100% cuando las instituciones están controladas por el gobierno, sea el que sea. Lo que ha ocurrido en España no es una novedad y no es la primera vez. Lo que está ocurriendo es el desmantelamiento de las instituciones independientes desde dentro, utilizando los mecanismos de la democracia. Se demuestra que el socialismo lo que hace es distribuir riqueza no de los ricos hacia los pobres, sino de los contribuyentes hacia los políticos depredadores. Pedro Sánchez tiene que dimitir. Si no lo sabía, no sabía estos casos que se ha presentado, debe dimitir por incompetente. Y si lo sabía, por cómplice. Es muy importante recordar que la UCO ha certificado que conocía los casos de corrupción que asolan al PSOE y que se extienden a amañar las elecciones primarias, que cimentaron la imagen de ejemplo de resistencia y gran luchador del propio Pedro Sánchez. Es decir, aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando de una trama de corrupción generalizada, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos varias cosas. Anticorrupción vaticina más imputaciones tras el informe Cerdán y sigue la pista de dinero en el extranjero. Más cosas que sabemos, que el pucherazo en las elecciones primarias no es una novedad, sino que ya era algo que se estaba llevando a cabo con regularidad dentro del PSOE. Cosas que sabemos también, por supuesto, o que el Partido Socialista sabía perfectamente los casos que asolaban al señor Ábalos y también lo que le ocurría al señor Cerdán y les mantuvieron, de hecho, les incluyeron en las listas. ¿Y quiénes son estos de la banda del Peugeot? Resulta que los que encumbraron a Pedro Sánchez en el poder son exactamente las dos personas más Coldo que le acompañaron en esa gira por los lugares en donde había sedes del PSOE para ganar las primarias. Y nos hemos enterado que ha habido todo tipo de manipulaciones y que lo que se incluía detrás de este señor, de Santos Cerdán, este de aquí, resulta que lo que hacía era manipular las primarias, lo que hacía era amañar contratos, buscar dinero negro, corromper a empresarios para poderles dar contratos de todo tipo, etcétera. Estamos hablando de
corrupción generalizada. Pero claro, aquí es muy importante también recordar que lo que está haciendo Sánchez es la estrategia de siempre del peronismo al chavismo en toda América Latina, en toda Hispanoamérica. Primero, acusa de bulos, de desinformación a todos los medios independientes. Número 2, se inventa una conspiración de los jueces independientes contra él, el líder, amadísimo líder. 3, intenta amordazar y maniatar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces y prensa. Siempre ir contra los contrapoderes y contra las instituciones independientes. 4, acusar de ultra y fascistas a todo el que discrepe con ellos. Típica estrategia. Cuando les pillan, como ha ocurrido ahora, en casos de corrupción, se presenta él como víctima, exige adhesiones incondicionales y lanza a sus comisarios políticos a defenderle, solo a él, por supuesto, todo el resto son reemplazables, que quede bien claro. Y luego llegan las purgas y los chivos expiatorios, empezando por los más leales de su partido. Esto es estrategia punto por punto del Grupo de Puebla llevada a cabo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, lo estás viendo en Colombia, lo estás viendo en México y también lo estás viendo, por supuesto, en Chile. Y lo sufrieron con el kirchnerismo en Argentina. Esto no lo podemos olvidar, no lo podemos olvidar. Fijaos aquí lo que nos ha dicho nuestro querido y amado líder, el presidente. Perdón, quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Fijaos, por favor, fijaos el postureo, la cara, el maquillaje, es absoluto y total, bueno, pues propaganda, es la manipulación, el postureo, no tiene absolutamente nada de veraz. Y ha habido un maravilloso humorista, cómico, genial, como es Pedro Ruiz, atención a su parodia. Aparezco hoy ante todos mis seguidores para pedirles perdón. He cometido errores. Hoy he sabido que me llamo Pedro. Nadie me lo había dicho. Hoy también me he enterado de que soy bajito. Nadie me lo había dicho. También he sabido finalmente que vivo en España. Todos me lo negaban. Y he sabido 4 cosas muy graves más, de las que no tenía ni idea. He sabido que la lluvia moja, que el sol se pone, que la tierra gira y que se nos cae el pelo. Son demasiadas malas noticias para un solo día. Pero, queridos seguidores, voy a continuar aquí, por lo menos hasta el 27, por espíritu de servicio. Magnífico, absolutamente genial es poner en evidencia la farsa de este tremendo Quiero pedir teatro. perdón porque yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. ¿Y qué era lo que decía? Fijaos el maquillaje, fijaos la cara de compungido, etcétera, pidiendo perdón. ¿Qué era lo que decía él cuando era líder de la oposición? Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Señor Rajoy, usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Fijaos esto. Esto me parece clave, ¿no? La profunda hipocresía. Es que es una auténtica vergüenza. ¿Y qué es lo que están haciendo los palmeros de Sánchez ahora mismo?
punto por punto las recomendaciones y los mismos mensajes y la misma estrategia que siempre siguen los del Grupo de Puebla en los países en los que intentan gobernar o donde gobiernan. Número 1. Cae la corrupción, salta la corrupción, ¿y a quién le echan la culpa? A los empresarios, les llaman los corruptores. Bien, son los malvados empresarios los que han convertido a esos pobres políticos en corruptos, se han dejado corromper. En realidad, lo que vemos es que esto que llamaba Pedro Sánchez el manual de resistencia es en realidad el viejo manual de manipulación y corrupción, ¿vale? No ganó las primarias por irresistir y convencer, sino por manipular. No gobierna por ganar, sino por acuerdos con separatistas que iban contra lo que prometió en su propia campaña. Así resiste cualquiera, mis queridos amigos. Sánchez ha aplicado uno por uno los 11 principios de la propaganda de Goebbels y lo va a hacer de nuevo y os voy a explicar cuál es el plan. Estos principios de la propaganda son los que implementa el Grupo de Puebla en los países donde se implementa sus abyectas políticas, desde Venezuela hasta México, punto por punto, ¿vale? Sánchez, por supuesto, usará la cortina de humo y la propaganda, por supuesto. Primero, se presenta como la víctima de la corrupción que él mismo ha permitido y después usará la cortina de humo y la propaganda. ¿Qué va a sacar? Ya lo ha hecho el gobierno, el despreciable comodín del antisemitismo, que ha convertido en su cortina de humo favorita. Organizará algún viaje a algún sitio, a algún país extranjero donde pueda regar de dinero de los contribuyentes alguna de sus autocracias comunistas favoritas. Sacará, por supuesto, el ventilador e intentará tapar su corrupción atacando a la oposición. Es absolutamente esencial en esta estrategia típica de las autocracias y de los líderes populistas de la ultraizquierda de América Latina, de Hispanoamérica, decir lo siguiente, ¿no? Transmitir la idea de que él es todo y todo lo demás es secundario. Como hacía Goebbels, lo que llega ahora es lo siguiente. Primero, el enemigo único y el contagio, el principio de enemigo único y el principio de contagio. La inexistente ultraderecha es el peligro del que solo él nos va a salvar, aunque sea un corrupto. Y todo el que no está con él es de ultraderecha o fascista. El principio de exageración y el principio de desfiguración. Sacará el comodín de la emergencia climática, el del antisemitismo. Se inventará un intento de magnicidio. Ya están haciendo intentos de decir que es que les están asaltando a las sedes del PSOE, etc., como ya se ha hecho en tantos otros países. Por supuesto, el principio de transposición, el chivo expiatorio de cualquier caso que pueda tapar los problemas que le están creciendo por todos los lados en su gobierno. El principio de unanimidad, orquestación y vulgarización, ¿vale? Los principios de unanimidad, orquestación y vulgarización. Va a usar todos los medios nacionales dependientes del socialismo para asfixiar a los ciudadanos con propaganda y mensajes de inexistentes mayorías. Y en ello el CIS y las empresas que ha politizado son esenciales. Ya lo ha hecho. Ya tienes que cuando se habla de corrupción en televisión española, que tiene controlado, ¿qué es lo que se hace? Se habla de la corrupción del Partido Popular, del pasado, del 2016-2017. ¿Qué es lo que está haciendo? Inmediatamente una encuesta del CIS diciendo que va a ganar las elecciones y que lo va a hacer todo estupendamente. Sánchez tiene que transmitir la idea de que todo depende de que él siga en el poder, que sin él no eres nada, y va a acelerar los trámites legislativos para silenciar y politizar al poder judicial. No lo dudes.
¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita urgentemente? Necesita mantenerse en el poder para terminar de destruir las instituciones independientes y terminar de asaltar esas instituciones independientes y politizarlas. Por lo tanto, intentará hacer todo lo posible por lanzar todas las iniciativas legislativas que pueda para silenciar y politizar el Poder Judicial, amordazar a la prensa independiente y para perseguir personal y fiscalmente a cualquier discrepante. Es decir, no va a morir de otra manera que matando, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tiene que aprovechar los 2 años que le quedan y que todavía le apoyan todos los socios de la coalición Frankenstein que se supone que se creó para luchar contra la corrupción. Y resulta que todos los socios le apoyan. ¿Por qué? Porque están sacando dinero y prebendas por todos los lados de la debilidad y de la corrupción que asola al gobierno. Esto es vergonzoso. Vamos a hablar del plan, porque el plan te interesa a ti y te debe preocupar mucho. ¿Por qué? Porque estás escuchando por todos los lados que la situación es insostenible. Efectivamente lo es, pero mucho cuidado con estos líderes. Lo mismo que ocurre en toda Hispanoamérica. Sánchez tiene un plan. Es el plan del Grupo de Puebla de dinamitar las democracias desde dentro, desmantelando todos los contrapesos independientes para asaltar el poder y perpetuarse en él. No lo dudes. Va a utilizar el vergonzoso silencio de Europa para aprovechar la ventana de oportunidad que le puede dar los 2 años que todavía le quedan en el poder hasta las próximas elecciones y con ello completar el asalto a la justicia, el asalto a la prensa y el asalto al tejido empresarial. No lo olvides, que eso es lo que está haciendo desde hace varios años. No podemos dejar de denunciar ese silencio, el silencio y la inacción de una Unión Europea que lanza todo tipo de medidas extremadamente agresivas contra Hungría y sin embargo mira hacia otro lado ante el avance de la corrupción y del ataque institucional en España. La Comisión Europea, que es tan contundente e inflexible ante el gobierno de Hungría, ha blanqueado el expolio, el despilfarro y el asalto a las instituciones independientes de Sánchez mientras asfixiaba a otros países por cuestiones muy inferiores, menores desde luego comparado con lo que está ocurriendo en España. No es una casualidad que Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, sus socios de gobierno, el presidente Zapatero o Baltasar Garzón defendieran sin tapujos a Cristina Fernández de Kirchner, incluso cuando ya era claro que iba a ser condenada por el mayor caso de corrupción de Argentina. Es el modus operandi del Grupo de Puebla y es el mismo siempre. Hablan de democracia para imponer el totalitarismo. Lanzan soflamas sobre justicia para imponer la aleatoriedad política y el abuso de poder. Y llenan sus bocas de la palabra derechos mientras extirpan todos los mecanismos del Estado de Derecho. Es muy importante entender esto, porque lo increíble es que haya una parte importante de la población que, a la vez que critica a los políticos como si hubieran caído del cielo, pide más Estado y más control político en la economía. El Estado solo funciona cuando el poder político tiene muy poco poder y las instituciones independientes impiden su abuso. Lo triste es que hay un porcentaje de españoles que está encantado porque piensa que si las instituciones las asaltan los suyos, se verán beneficiados personal o económicamente como aspirantes a comisarios políticos del sanchismo en este caso, o del seinbaumismo o del kirchnerismo, etc. Luego llegan las purgas. Y el caso Cerdán muestra que Sánchez no tiene el más mínimo rubor y que no titubea a la hora de cortar la cabeza al más leal cuando le interesa para perpetuarse en el poder. Los que queremos de verdad una democracia plena, queremos instituciones independientes incómodas para los poderes políticos, sean de un color o de otro, contrapoderes, que eviten el abuso de autoridad al que nos ha acostumbrado Sánchez. Y, desde luego,
lo que hay que hacer es denunciar constantemente la despreciable gestión incompetente y liberticida que ha llevado a cabo el gobierno de España desde la pandemia. Muy bien, tenemos que darnos cuenta de todo esto porque esto no es una casualidad. Es verdad que el gobierno está siendo, inundado por casos de corrupción. Es verdad que además, primero acusó de bulos, de desinformación, intentó cancelar a periodistas, intentó vetar a periodistas y a personas que hablasen sobre estos casos. Hasta que no ha sido algo palmario, no lo ha reconocido. Hablan de haber actuado rápidamente, ¿no es cierto? Para lo que actuaron con contundencia fue para intentar silenciar a los jueces, intentar silenciar a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad e intentar silenciar a la prensa independiente. Para esos, para lo que fueron contundentes, no para la reacción. No nos olvidemos que el señor Santos Cerdán no ha dimitido y por lo tanto continúa siendo aforado y por lo tanto está en una situación en la que va a poder destruir pruebas de cara a juicios posteriores. Pero no se preocupen, van a salir muchos más. Pero no pienses que no tiene un plan. Lo que está ocurriendo en España ya ha ocurrido en otros sitios y en todos se ha seguido el mismo plan. Es el plan del Grupo de Puebla, que es asaltar las instituciones y los contrapesos democráticos, asaltar las instituciones independientes, politizarlas y perpetuarse en el poder, demoliendo la democracia desde dentro. Esto no es una casualidad. Que el gobierno de Sánchez esté completa y totalmente lleno de corrupción hasta el cuello tampoco es una casualidad. Ha seguido todos los objetivos y todas las estrategias del kirchnerismo, de Maduro, de la dictadura, la narcodictadura venezolana, la nicaragüense y la cubana. Todo esto tiene un objetivo: perpetuarse en el poder y continuar con esta cleptocracia, pero con las instituciones demolidas, el poder judicial asfixiado, amordazado y silenciado, y la prensa independiente ahogada y vetada o cancelada. Esto es lo que se quiere hacer. Está en tu mano y en la de todos nosotros evitarlo. Que no te engañen.